En el presente ejercicio me dan la coordenada m 6,-5 y me piden calcular el vector desde el origen hacia esta coordenada. También me piden calcular el módulo de este vector, también su rumbo y su azimut. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer, acá tenemos este eje de coordenadas que sería norte, sur, este y oeste. En este caso, el este también podemos decir que es el eje X y el norte también podemos decir que es el eje Y. Entonces, esta coordenada m 6,-5 la vamos a ubicar dentro de este plano cartesiano. Por lo tanto, este 6 estaría en la parte del X, partimos desde este punto, que sería 0,0, y nos dirigimos 6 hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego nos dice que a partir de este punto nos dirigimos 5 hacia la parte de abajo, ya que es negativo. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, se encontraría situado en este punto. Sería 6, -5. Esta sería la coordenada m 6,-5 y nos están pidiendo calcular el vector que parte desde el origen. A este vector lo podemos llamar de diferentes formas. Por ejemplo, lo podríamos llamar vector m o también lo podríamos llamar vector OM. En este caso simplemente lo vamos a llamar vector m, el cual lo representamos con la letra m y con una flechita hacia arriba. Es lo que representaría al vector m. Entonces vamos a calcular a qué es igual el vector m. En este caso, todo vector es igual al punto final menos el punto inicial. En este caso el punto inicial es igual a 0,0, el cual lo estamos representando como O 0,0. Por lo tanto, sería igual al punto inicial, es decir, m 6,-5, colocamos 6,-5 menos el punto inicial, que sería O 0,0. Entonces vamos a restar y esto nos da lo siguiente. En este caso vamos a restar este 6 menos este 0, es decir, tendríamos acá 6 menos 0, y en este caso restaríamos menos 5 menos 0. Y esto nos da igual a menos 5 menos 0. Finalmente, el vector m, ¿a qué sería igual? 6 menos 0 es igual a 6, menos 5 menos 0 es igual a menos 5. Mucho ojo que esto también lo podemos representar de la siguiente forma, como 6i menos 5j, es decir, utilizando vectores unitarios. Cualquiera de estas dos formas son válidas para representar a este vector m. Mucho ojo que este vector m es diferente a esta coordenada m. Acá, en este caso, el vector m está representado con una flechita arriba y en este caso, esta coordenada m no tiene ninguna flechita arriba. Esta sería la coordenada, es decir, el punto de ubicación, y en este caso acabamos de calcular el vector m. Por lo tanto, esta respuesta la colocamos acá en esta parte superior. Esta sería la respuesta, vector m igual a 6,-5. Vamos a borrar esta parte de la pizarra y vamos continuando. Ahora lo que vamos a hallar es el módulo del vector m. ¿A qué sería igual el módulo? Escribimos el vector, pero con la representación de valor absoluto. Así es como representamos al módulo. Para calcular cualquier módulo de cualquier vector, utilizamos el vector calculado. En este caso sería 6,-5. Es decir, para calcular el módulo sería en este caso 6, el valor de 6 elevado al cuadrado, cogemos esta parte del vector, más, en este caso sería menos 5, también elevado al cuadrado. Y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Cada vez que ustedes quieran calcular el módulo de cualquier vector, lo único que tienen que hacer es elevar sus dos componentes o tres componentes. En este caso, como es solamente plano X y plano Y, es un plano en dos dimensiones, serían dos componentes, lo elevan al cuadrado y le sacan su raíz cuadrada. Ahora, ¿esto de dónde sale? Acá tenemos en este caso un vector que parte desde el inicio. Pudo haber partido desde cualquier punto, pero en este caso parte desde el inicio. Y vemos que en el caso del eje Y, ¿cuántas unidades tiene desde acá hasta la altura del punto final? Serían 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y es precisamente lo que colocamos acá. Serían 5 unidades. Y en este caso, acá ¿cuántas unidades tiene desde acá hasta acá? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, que es justamente lo que colocamos acá. Mucho ojo que en este caso estas magnitudes coinciden con este mismo valor de 6,-5 y en este caso también con el mismo valor del vector. Pero estos valores no siempre van a coincidir, siempre y cuando el vector no parta desde el origen.
en este caso como parte desde el origen, tienen estas coincidencias, ¿no? Tanto para calcular el módulo, es decir, en la representación del vector, y con este punto específico. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos ver? Si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver un triángulo rectángulo que está formado por todo esto y por el vector, que lo vamos a representar acá en la parte derecha. Acá tenemos este triángulo y podemos ver que es un triángulo rectángulo, donde acá tenemos el vector m y tenemos acá 5 unidades, que serían estas 5 unidades y estas 6 unidades. En este caso, este vendría a ser el módulo. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Básicamente que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, que es justamente lo que tenemos acá. En este caso, acá estamos utilizando el vector, entonces sería el valor de menos 5 elevado al cuadrado nos va a dar positivo. En este caso, acá simplemente estamos utilizando distancias, ¿no? Como para poder entender. Entonces acá tenemos el teorema de Pitágoras, que es justamente lo que tenemos acá. Le quitamos raíz y tenemos prácticamente esta misma expresión. Nada más que acá este 5 lo hemos considerado negativo, ya que estamos cogiendo el vector. Para cualquier vector lo podemos hallar de esta forma y el razonamiento sería el mismo. Entonces, desarrollando esto, ¿qué es lo que tendríamos? El módulo del vector m sería igual, 6 al cuadrado sería 36, más menos 5 al cuadrado da positivo 25. Y todo esto a su raíz. Resolviendo esto, nos sale que el valor del módulo de m sería igual a 7.81 unidades. Esta sería la respuesta. Vamos a borrar la pizarra y este valor que hemos calculado lo vamos a colocar en esta parte de acá. Podemos ver que ya hemos calculado el vector, hemos calculado su módulo, ahora queremos calcular su rumbo y su azimut. Para calcular el rumbo y el azimut, primero tenemos que calcular a que es igual el valor del ángulo teta. Y para poder calcular el valor del ángulo teta, a que es igual la tangente del ángulo teta. Vamos a partir de acá para poder calcular el valor del ángulo teta. La tangente del ángulo teta es igual a y dividido entre x. En este caso, y, vamos a ver el vector m que hemos calculado sería igual, y es igual a menos 5. Colocamos menos 5 en el numerador y x sería igual a 6. Por lo tanto, el ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? El ángulo teta va a ser igual a la función inversa de la tangente, es decir, al arco tangente de este valor, de menos 5 dividido entre 6. Si ustedes utilizan su calculadora, entonces van a poder calcular a qué es igual el ángulo teta. El ángulo teta medido en grados sexagesimales sería igual a menos 39, para este caso, 0.81 grados sexagesimales. En este caso específico, el ángulo es negativo porque está en sentido horario, es decir, está en este sentido. Cuando está en sentido horario es negativo y cuando está en sentido antihorario siempre va a ser positivo. Entonces vemos que siempre para medir el ángulo parte desde el eje X y vemos que se dirige, en este caso, hacia el vector. Por eso es que tiene un signo negativo. Si es que el vector se hubiese encontrado en este cuadrante, entonces para este caso el ángulo hubiera sido positivo, ya que estaría calculado en sentido antihorario. De la misma forma, si es que nosotros hubiéramos tenido el ángulo, es decir, en esta parte, entonces ¿a qué hubiera sido igual? En este caso, este ángulo hubiera sido también negativo. ¿Por qué? Porque está desde el eje X y está en sentido horario, al igual que en este caso hubiera sido también negativo. Para este caso específico, este ángulo es menos 39.81. Entonces, ahora si nosotros queremos calcular el azimut estaría calculado por todo este ángulo. Es decir, sabemos que en este caso la medida de este ángulo es 90 y este ángulo teta ya lo hemos calculado. Por lo tanto, el azimut, ¿a qué sería igual? El azimut sería igual a 90 más el ángulo calculado. Pero el ángulo calculado lo consideramos positivo, ya que este negativo es referencial. Lo único que nos indica es que desde el eje X se dirige en sentido horario hacia el vector. Por lo tanto sería 90 más 39.81. Y este valor sería igual ¿a qué? Sería igual a 140.19.
grados sexagesimales. Este sería su azimut. Y si es que deseamos calcular el rumbo, para el caso del rumbo, ¿a qué sería igual? Si es que el rumbo sería calculado ya sea desde el eje norte o desde el eje sur con dirección al vector. Y sabemos que el rumbo es menor a 90 grados sexagesimales. Por lo tanto, en este caso sería calculado desde el sur, ya que este ángulo es menor a 90 grados sexagesimales. Por lo tanto, el rumbo para este caso sería igual. Acá colocamos sur, que es desde donde está partiendo, es decir, la letra S. Este ángulo, que en este caso sería 90 menos teta. 90 menos teta es igual ¿a qué? A 50.19 grados sexagesimales, y hacia dónde se dirige hacia el este. Por lo tanto, el rumbo sería sur 50.19 este. Este sería el rumbo. Acá tenemos las 4 respuestas que nos han pedido para resolver